Bueno, primero gracias a Julio y a Susana por darnos este espacio para charlar un rato sobre las bacterias. Eh, el objetivo general de la charla es el mismo que había presentado anteriormente, y como objetivos específicos vamos a ver, pero muy rápido, los mecanismos de acción de Azospirillum y Pseudomonas. Yo creo que ese ya nos dio una buena clase teórica sobre esto. Eh, Ver rápido los efectos que tienen estos microorganismos sobre la producción y el crecimiento de los cultivos. Ver cómo estas bacterias nos pueden ayudar también en el futuro, en escenarios nuevos que se vienen para la producción de los cultivos agrícolas, y ver qué relación existe entre las bacterias y los nutrientes, no solo los nutrientes en el suelo, sino también aplicados en conjunto con la fertilización. Bueno, vamos a ver un poquito la parte histórica, pero rápido, del uso de microorganismos en la agricultura. Después ver los PGPRs en relación con la producción de los cultivos. Acá voy a mostrar unos resultados de un experimento que hicimos el año pasado. Eh, Vamos a ver cómo estas bacterias nos pueden ayudar en nuevos escenarios de producción, y por último, de nuevo, ver la relación entre las bacterias y los nutrientes. Bueno, en la parte histórica habló un poquito de esto. El uso de microorganismos en la agricultura es muy antiguo. De hecho, hay escritos que muestran su uso antes de Cristo. Y sí, cómo se usaban anteriormente está muy alejado de cómo conocemos la inoculación en la actualidad. Era más bien algo como esto, en donde se trasladaba a suelo como enmienda desde lugares donde se veía que el crecimiento de las plantas era mejor, hacia lugares donde el crecimiento de las plantas era más pobre. Y bueno, en ese traslado de suelo se trasladaban microorganismos que mejoraban el crecimiento de las plantas. De todas maneras, pasó mucho tiempo, y recién en la década de 1890 se empieza a producir el primer inoculante comercial, que se hizo a base de rizobios. Y también pasaron mucho tiempo, pasaron 130 años, desde el primer inoculante comercial hasta la actualidad, y seguimos en Argentina, yo creo que con mucho por trabajar todavía para hacer que la inoculación sea una práctica más habitual. Si bien en soja los niveles del uso de microorganismos son bastante altos, en trigo y en maíz rondan entre el 4 y el 5% de la superficie sembrada, o incluso un poquito menos. Entonces, tenemos todavía bastante por hacer para que la inoculación sea más adoptada en la producción agrícola. Bueno, de los mecanismos de acción de las PGPRs, de nuevo, ese ya estuvo bastante profundo en esto. Simplemente quiero recordar la importancia de la enzima esta ACC desaminasa y el óxido nítrico en condiciones de estrés, es decir, cómo estas bacterias, a través de estos productos, favorecen el crecimiento de las plantas en situaciones de estrés. Bueno, para ver el efecto que tienen estas bacterias sobre la producción y crecimiento de los cultivos, voy a mostrar datos de unos experimentos que hicimos el año pasado con Susana Hahn, con Enrique Lucchini, Vanina Davidenko, y también con Martín Díaz Orita. Lo que nosotros quisimos evaluar fue el efecto de Azospirillum y de Pseudomonas sobre el crecimiento de plantas de trigo en condiciones contrastantes de fertilidad del suelo. Entonces, lo que hicimos fue un diseño factorial con los factores de inoculación y fertilización, y lo que vemos en esta imagen son mediciones de materia seca total de plantas de trigo en cámaras de crecimiento a los 10 días después de la siembra, y a su vez la materia seca está particionada en biomasa aérea, son estas figuras
perdón, esta parte que se ve en verde, y crecimiento de raíces anaranjado o marroncito claro. Lo que nosotros vimos es que en la inoculación, ya sea con azospirina o con pseudomonas, el crecimiento total de las plantas aumentó en términos generales, y ese crecimiento total mayor que vimos estuvo explicado fundamentalmente por un mayor crecimiento de raíces que por el peso seco aéreo. Como vemos acá, estas barritas son más largas que las azules. Después quisimos ver si ese efecto se mantenía también en un periodo de tiempo más prolongado en el ciclo de cultivo. Y bueno, hicimos mediciones a los 40 días después de la siembra en condiciones de invernadero. Nosotros en realidad siempre trabajamos, acá fue en cámara de crecimiento, y en condiciones de invernadero siempre fue en condiciones controladas. A los 40 días después de la siembra tomamos también peso seco aéreo y de raíces, y con esos datos hicimos un calculito, una relación de partición que básicamente lo que nos dice es qué proporción del peso seco total de la planta se debe a raíces. Y bueno, lo que vimos es que la inoculación con azospirillum y con pseudomonas aumentó esa participación de las raíces en el peso seco total de la planta. Entonces, seguíamos viendo este efecto de las bacterias sobre el crecimiento de las raíces. Bueno, también hicimos mediciones con estos datos, perdón, estos datos están publicados en la revista Agrisciencia, estos acá, pero bueno, hicimos mediciones también con SPAD que estos datos no están publicados. Este índice de intensidad de color verde lo que nos dice es, en realidad es adimensional, pero hay muchos trabajos que lo correlacionan con contenido de nitrógeno y de clorofila en los tejidos. Y bueno, nosotros hicimos en condiciones de invernadero mediciones a los 25 y a los 40 días después de la siembra, y lo que encontramos fue que en las dos mediciones la inoculación con azospirillum y con pseudomonas llevó a aumentos en este índice. Es decir, que podríamos estar diciendo que las bacterias ayudan a aumentar el contenido de clorofila en las hojas. Eso podría traducirse en una mayor producción de fotoasimilados, que junto con un efecto hormonal por parte de las bacterias, como ya había mostrado ese antes, estarían haciendo que esa mayor cantidad de asimilados se particionen en mayor medida hacia las raíces, y eso sea lo que estaba explicando el crecimiento mayor de las raíces cuando habíamos inoculado. Pero bueno, quizás todo esto fue en condiciones controladas, y quizás se pregunten qué pasa cuando estas bacterias van a campo. Y bueno, este es un trabajo que hizo Martínez Solita y Fernández Canigia, en donde ellos evaluaron diferentes factores de crecimiento de trigo inoculado con Azospirillum brasiliensis en 297 sitios en la región pampeana. Y bueno, en realidad nosotros encontramos resultados similares a ellos, en donde ellos habían encontrado aumentos en el crecimiento total de las plantas de trigo, y de nuevo esos aumentos habían estado explicados en mayor proporción por el peso seco de raíces que por crecimiento aéreo. Entonces, lo que vemos en términos generales con toda esta información es que tanto Azospirillum como Pseudomonas ayudan al crecimiento de plantas de trigo, y ese crecimiento se debe principalmente a un mayor crecimiento de raíces que en la parte aérea. Y bueno, para pasar también a otro de los puntos que estas bacterias nos pueden ayudar, es el rendimiento en grano. En este mismo trabajo ellos encontraron respuestas del 6%, es decir, aumentos del 6% en el rendimiento cuando inoculaban en comparación con el control. Y bueno, para ver que estas bacterias no solo se pueden aplicar en trigo, este trabajo se hizo en el Cerrado de Brasil, en condiciones de campo también, en donde valoran el rendimiento en grano de maíz,
para distintas dosis de inoculación con Azospirillum. Y bueno, estos investigadores usaron diferentes dosis porque estaban probando en realidad, evaluando inoculación en fondos de surco. Pero bueno, independientemente de la dosis, lo que encontraron es que la inoculación con Azospirillum en maíz logró aumentos en el rendimiento. En este trabajo, que bueno, Gustavo Ferrari y Lucrecia Cobretot son investigadores del INTA, ellos evaluaron el rendimiento de cebada cervecera inoculada con pseudomonas en 2 años consecutivos, y la particularidad de este trabajo es que en el año 2009 los autores reportaron que las precipitaciones habían estado por debajo de lo normal para la zona. Pero más allá de eso, cuando inocularon, que son las barras en rojo, encontraron aumentos en el rendimiento de cebada. Y si vemos con un poquito más de detalle, vemos que en el año 2009, cuando las precipitaciones estuvieron por debajo de lo normal, el rendimiento de la inoculación fue mayor que en el año 2010, cuando la precipitación había sido adecuada. Es decir, acá marcamos un poquito de nuevo lo que se mostraba de cómo estas bacterias pueden ayudarnos en situaciones de estrés. Bueno, también para ver que la inoculación no solo se aplica en cereales, en este rendimiento, perdón, en este trabajo los investigadores evaluaron el rendimiento de soja en 2 localidades distintas, haciendo coinoculación entre Bray Rhizobium y Azospirillum. Los tratamientos, estos todos tenían rizobios, y a su vez en el 2 se aplicó Azospirillum en semilla, y en el 3 Azospirillum en vía foliar en B3. Independientemente de la forma en la que se aplicó Azospirillum, lo que se ve es que el rendimiento en grano, al hacer la coinoculación, mejoró el rendimiento en comparación con el control, que tenía solo rizobio. Bueno, otro punto importante, hay diferentes investigadores en el mundo que están estudiando la relación que existe entre rendimiento y contenido de nutrientes en los granos, que bueno, quizá como ya saben, hay como una dilución, porque a medida que aumenta el rendimiento del contenido, el contenido de nutrientes en los granos disminuye. Hay trabajos hechos con PGPR, este es el mismo que veíamos antes, son los mismos tratamientos, en soja, en donde evaluaron contenido de proteína, y lo que encontraron estos investigadores es que cuando Azospirillum se aplicó en vía foliar, la respuesta en términos de contenido en proteína en granos no fue muy clara, pero sí tuvieron aumentos significativos de proteína cuando le aplicaron Azospirillum vía foliar. En este trabajo, estos investigadores evaluaron el contenido de nitrógeno en semillas de maíz y de trigo, y fundamentalmente ellos querían evaluar esta cepa de Pseudomonas protegens, que bueno, le pusieron un nombre un poco raro, pero lo importante es que tanto en maíz como en trigo encontraron que el contenido de nitrógeno en semillas era similar cuando habían inoculado con esta cepa en comparación con la aplicación de amonio como fertilizante. En el caso del trigo fue un poquito mayor cuando aplicaron la cepa, pero de todas maneras la diferencia no fue significativa. Pero bien, en términos generales lo que nos dice esta información es que se podría también usar a las PGPR o tenerlas en cuenta para contrarrestar esta relación negativa que existe entre cuando aumenta el rendimiento y cómo cae el contenido de nutrientes en los granos. Y particularmente esta imagen de arriba lo que nos dice es, bueno, consideremos a las PGPR, pero también veamos la forma en la que se aplican estas bacterias.
Bueno, esto es un comentario que lo quiero dejar porque me parece bastante interesante, sobre todo para los ingenieros agrónomos. Eh, Acá lo que vemos en información de arriba, tanto en el cuadro como en la figura de la derecha, es el incremento de producción de los principales cultivos a nivel mundial: arroz, maíz y trigo. Acá también están los mismos cultivos, y bueno, se suma mijo y sorgo. Pero lo importante de esto es ver que entre el año 1960 y el año 2000 la producción de cultivos aumentó mucho. En ese tiempo aumentó mucho en un tiempo relativamente corto. Y bueno, esto se debió a diferentes factores. En la figura de abajo lo que vemos es también para trigo, maíz y arroz. Es un gráfico que se llama boundary line, en donde lo que se ve es esta línea indica una relación de máxima eficiencia, una relación de 1 a 1, y lo que nos dice esto es que mientras los puntos estén más cercanos a esa línea, los rendimientos actuales están muy próximos de los rendimientos potenciales. Entonces, lo que vemos es que existen países y ciertas regiones del mundo en donde la brecha de rendimiento es muy corta, es muy baja, es decir, los rendimientos que está viendo en esos ambientes están muy próximos a los potenciales, pero hay otras zonas en donde la brecha de rendimiento es más alta, es decir, todavía la producción de los cultivos se puede mejorar bastante.